central dentro de la comuna de Ñuñoa. Ahora bien, Ñuñoa es una comuna que como tal existe desde fines del siglo XIX, pero como espacio reconocido dentro de la ciudad desde los primeros momentos en que se funda la ciudad de Santiago. De hecho, las primeras reparticiones de tierra que hace Valdivia, por allá por 1546, ya entrega estos territorios a sus dirigidos. Y no va a ser conocido, eso sí, como Ñuñoa, sino efectivamente como aparece ahí en el tríptico, va a ser conocido por los indígenas que habitaban este lugar, que habitaban Santiago en definitiva, como Ñuñohue, ¿no? Y Ñuñohue es el nombre que designaba la tierra de los ñuños, ¿no? Y el ñuño es una plantita amarilla que crecía, que lamentablemente no hemos podido encontrar ni siquiera ni en un invernadero o ni en algún jardín por ahí. Quisiéramos, porque la gente nos pregunta, no es primera vez que nos pregunta dónde están esos ñuños, ¿no? ¿Dónde los podemos ver? La verdad es que nosotros no hemos visto nunca uno y quisiéramos incluso tenerlo para transformarlo en símbolo, por lo menos, de los trabajos que hacemos acá en Ñuñoa. Ñuñohue. Los yuyos. Sí, por los yuyos. Los yuyos. Sí, no, el yuyo sí, pero... Es amarilla muy bonita, ¿no? Sí, pero el ñuño como tal, bueno, como ninguno de nosotros es botánico y somos casi todos historiadores en realidad, nos falta. Si alguien nos ayuda, que se va a descubrir, ese tipo de datos también nos interesa que nos los señalen, nos pueden escribir en la página web, porque en realidad obviamente no sabemos todo, y ese tipo de cosas sí nos gustaría saberlas. Esta tierra entonces de Ñuños, Ñuñohue, pasó a ser conocida posteriormente cuando llegaron los españoles como entonces Ñuñoa, ¿no? Y fue efectivamente una parte muy fértil, una zona muy fértil, fue una tierra agrícola durante toda la época colonial y durante toda la época republicana. Se transformó en un espacio en donde los principales conquistadores y los principales habitantes de esta ciudad, de Santiago, tuvieron seguramente, sino tuvieron sus casas quintas, tuvieron sus grandes parcelas, pero en definitiva no se urbanizaba ni se consideraba parte de la ciudad. Recuerden ustedes que la ciudad hasta principios del siglo XIX, es decir, hasta al inicio de la época republicana, incluso después, Santiago era básicamente el casco histórico que conocemos hoy día. Posteriormente comenzó a poblarse ya de manera más densa hacia el oriente, y en rigor, por así decirlo, la urbanización de toda esta zona oriente de Santiago va a ser en rigor del siglo XX, ¿no? De hecho, la comuna se crea en 1894 oficialmente, aunque desde 1891 ya se estaba dando a conocer como la comuna de Ñuñoa desde el momento en que se dictó la ley de comuna autónoma en 1891. Por el personaje que está recordado en una plaquita que está un poquito más allá, y por la calle principal justamente con que se conoce a esta comuna, que es la avenida Irarrázaval. Pues bien, esta tierra entonces, esta tierra fértil, se mantuvo así hasta que se transforma definitivamente en comuna. Pero Ñuñohue o Ñuñoa no era lo que conocemos hoy día como Ñuñoa, sino mucho más, ¿no? En rigor se conocía como Ñuñoa todos los territorios al oriente de la ciudad, es decir, más o menos al oriente de lo que es hoy día Vicuña Maquena, desde el río Mapocho hasta el río Maipo. Es decir, en rigor era toda la zona oriente de Santiago lo que se conocía como Ñuñoa. Posteriormente, cuando se crea la comuna, sigue siendo grande, no tanto, pero sigue siendo grande. Incluía comunas posteriores como Providencia, como Las Condes, como San Miguel, por ejemplo, que se van a ir desgajando poco a poco, como Peñalolén, como La Reina, etcétera. Es decir, todo eso era en rigor Ñuñoa cuando parte por allá por 1894, más o menos. Y en el desarrollo de su historia se destacó porque se transformó en un lugar habitado en grandes partes de ella, digamos, por mucha gente ligada a la cultura, ¿no? A las que van a ser posteriormente las clases medias letradas, funcionarios públicos, de instituciones educacionales, y se van a instalar aquí también algunos recintos que van a ser por así llamarlo, categoría nacional, que van a tener importancia en todo el país, como el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y en lo deportivo el Estadio Nacional, principal coliseo del país. Eso le va a dar a Ñuñoa
una impronta que en rigor la tiene hasta el día de hoy. Hay, por tanto, mucha gente que está vinculada a esta comuna, mucha gente reconocida de la cultura, como por ejemplo don Ángel Cruchaga Santamaría, que fue habitante de acá, Premio Nacional de Literatura, quien es recordado también en esta comuna con una calle, con una plaza, un poco más al oriente, y quien escribió algo así como esto: los hijos de Ñuñoa contemplan su montaña, no se ve muy bien hoy día, maestra de la luz y señora del agua. El tiempo para abriendo sus alforjas opacas, en donde vienen duelos, sangre y añoranzas, y cruza por Ñuñoa en un caballo escarlata, en un largo perfume de hechizo, la Quintrala, encomendera, bruja, bella como la magia. Miro en mi espejo puro y Ñuñoa levanta desde la reina el rostro de pinos y de plata, con sus puertos fragantes, sus palomas que vagan por las playas del cielo en una grave danza. Tú, Villa de las Rosas, Ñuñoa la encantada en el viejo Santiago. Es decir, nos describe en este poema que se llama Romance a Ñuñoa, Ángel Cruchaga, cosas que efectivamente caracterizan a esta comuna, ¿no? Efectivamente es una comuna considerada apacible. Hoy día está absolutamente urbanizada, pero siempre fue considerada una comuna muy apacible, muy tranquila, muy dada para el reposo, para el encuentro ciudadano. Es una comuna republicana, por tanto, así lo señalamos nosotros. Y dentro de del desarrollo de esta comuna, este espacio que estamos hoy día comenzando este recorrido fue obviamente un espacio privilegiado, un espacio central. Sin embargo, hay que decir que esta Plaza Ñuñoa, que identifica justamente a la comuna y a los ñuñoínos, cuando nace de la zona al sur, de la calle Irarrázaval, es decir, esta zona que estamos hoy día parados, esta parte de la plaza, de aquí hasta W. Almeida, era la Plaza Ñuñoa en 1894. El rigor no era tan grande como hoy día, el lado sur, era mucho más pequeño, incluso tenía un colegio incrustado, era de forma irregular, había un colegio que estaba incrustado aquí en esta manzana, y que el municipio decidió finalmente sacar de ahí para darle continuidad a la Plaza Ñuñoa. Ahora, esta plaza, estos terrenos pertenecían a, obviamente, grandes propietarios de este país de la época del siglo XIX. Efectivamente estamos hablando de la familia Osa, que es la que vende estos terrenos, o cede en rigor estos terrenos para que la naciente comuna de Ñuñoa construya una plaza. Con su qué, eso sí, es decir, le donó estos terrenos, pero le pidió a la municipalidad que le comprara otros terrenos para hacer obviamente negocios inmobiliarios, y no solamente eso, sino que posteriormente vendió muchos de los sitios aledaños a la plaza, imaginamos, en un buen precio. No tengo en realidad aquí el valor exacto, pero obviamente que esta familia que era dueña de todos estos terrenos, y vamos a ver la casona que tuvieron cuando vivieron aquí, que posteriormente vendieron a otra familia. Esta plaza entonces y estos terrenos pertenecían a estos particulares, y en medio de esas chacras, en medio de esas quintas, se fueron construyendo entonces estos caminos. Primero el camino de Irarrázaval, que fue conocido precisamente como el camino de Ñuñoa en sus principios, y que comunicaba en definitiva a la ciudad con la zona oriente de Santiago, precisamente al centro de la ciudad con la zona oriente de Santiago. Irarrázaval era el camino principal, efectivamente. El otro camino que comunicaba a Santiago con el oriente, estamos hablando del siglo XIX por ejemplo, era la avenida Providencia Las Condes, ¿no? Esas eran las dos avenidas, y entre medio de ellas los dos caminos en realidad, y entre medio de ellos dos se fue generando entonces entre comillas, trazado urbano con calles perpendiculares que comunicaban al camino de Providencia con el camino de Ñuñoa. Este camino terminaba tal como termina prácticamente hoy día en los faldeos cordilleranos, donde, por ejemplo, en Peñalolén, que fue parte de Ñuñoa en su tiempo, ustedes pueden distinguir la casona de la familia Arrieta, ¿no? Que fue también de la familia Egaña, y donde iban a pasar buena parte del año justamente las familias aristocráticas, reconocidas, cultas de la época de los inicios del Chile republicano. Entonces, para llegar a esos faldeos existía este camino de Ñuñoa, que posteriormente pasó a denominarse Avenida Irarrázaval.